tardes. Mi nombre es Gustavo Messina, yo soy miembro del equipo de investigación y desarrollo del laboratorio BACON, que lidera Guillermo Casale, y en esta oportunidad, en este curso de terapia metabólica organizado por la asociación, queremos contarles nuestros desarrollos respecto al diagnóstico y la terapia de un tipo de neoplasias, que son las neoplasias neuroendocrinas derivadas de la cresta neural. En particular, voy a centrarme en feocromocitomas y paragangliomas, dado que estos tumores suelen ser como el arquetipo de los tumores derivados de la cresta. Son tumores raros, entre los que podemos contar 4 líneas germinales distintas, por lo cual, además de ser raros, son diversos. Suelen ser secretantes o no secretantes. Cuando son secretantes, generan crisis de liberación de catecolaminas que suelen ser muy complicadas, devastadoras para los pacientes, y afectan distintos sistemas de órganos. Sus síntomas pueden ser muy diversos y pueden confundirse con más de 30 enfermedades distintas, por lo que se suele decir que son grandes impostores, es decir, que se esconden detrás del diagnóstico de otras enfermedades, por lo que para nosotros, desde la medicina nuclear, va a ser también un desafío el diagnóstico de estos tumores, no solo el tratamiento. Bueno, en cuanto a la anatomía y la histología de los feocromocitomas y los paragangliomas, hay que mencionar que forman parte del sistema paraganglionar, que es un sistema de órganos de origen neuroectodérmico, difusamente esparcido por todo el cuerpo. El órgano de mayor tamaño de este sistema son las glándulas suprarrenales y en sus tejidos tienen una abundante presencia de unas células a las que les vamos a prestar particular atención, que son las células cromafines. En el caso de los feocromocitomas son tumores formados a partir de células cromafines de las glándulas suprarrenales, y en el caso de los paragangliomas son derivados del tejido cromafínico, pero de otros ganglios simpáticos. Tanto los tumores adrenales como los paraadrenales presentan características histopatológicas similares. ¿Cómo son estas características? Bueno, forman estructuras pseudoglandulares rodeadas de trabéculas profusamente vascularizadas, y principalmente sus células, estas células cromafines, son muy densas porque contienen una cantidad de vesículas neurosecretorias en las que acumulan distintas sustancias activas, entre las que podemos encontrar tanto péptidos como, lo que nos va a interesar a nosotros, o lo que más le vamos a prestar atención, catecolaminas. Resulta casi imposible distinguir tumores benignos de malignos por sus características histopatológicas, por lo cual solo la presencia de metástasis en tejidos no cromafínicos, metástasis que típicamente se dan en hígado, pulmón, ganglios linfáticos y hueso, resultan prueba suficiente para confirmar la malignidad de estos tumores. Por eso la OMS reemplaza la designación de maligno, la clasificación de maligno, por feocromocitoma o paraganglioma metastásico. Cuando el tumor primario es un feocromocitoma, las metástasis son más frecuentes en los ganglios linfáticos o en tejido óseo. Sin embargo, cuando se trata de un tumor primario paraganglioma, las metástasis son más frecuentes en hígado y en pulmón. ¿Cómo son estas células cromafines? Bueno, estas células cromafines contienen una membrana apical en donde tienen diversas estructuras, una cara apical donde tienen diversas estructuras proteínicas de captación de norepinefrinas, de péptidos y demás, entre las que nos vamos a detener en varias. En principio, en los transportadores de monoaminas. Estos transportadores de monoaminas son los responsables de la captación de catecolaminas. En el caso de estas células cromafines, vamos a hablar de captación de norepinefrina, por ejemplo, o de epinefrina. Y estos transportadores de monoaminas forman parte de un gran grupo de transportadores, de una familia de transportadores, entre los que podemos encontrar, como les dije, al transportador de norepinefrina, pero también al transportador de serotonina y al transportador de dopamina. Por otro lado, vamos a encontrar el transportador de aminoácidos de tipo 1 y tipo 2,
Este transportador es muy importante porque capta aminoácidos, los aminoácidos necesarios para que esta célula pueda sostener su alta tasa de división mitótica, y también la medicina nuclear hace uso de esta estructura, que, como vamos a ver más adelante. También sobreexpresan transportadores de glucosa, tienen cierta avidez por la glucosa, no es la principal vía diagnóstica que vamos a elegir para estos tumores, sin embargo es una posibilidad también a tener en cuenta, y se expresan distintos receptores de hormonas en las membranas de estas células, entre los cuales podemos encontrar a los receptores de la somatostatina, por lo cual también podemos hacer diagnóstico y tratamiento de estas células por esa vía. Recordemos que son quizás los primeros tumores en ser caracterizados como tumores neuroendocrinos, por lo cual también vamos a contar con esto que los hace característicos, ¿no? Por otro lado, hablábamos de las vesículas. Estas vesículas tienen una amplia cantidad de vesículas en esta cara, esta cara apical de las células, y estas vesículas acumulan distintos péptidos y distintas catecolaminas, y lo hacen gracias a que cuentan con sus propias estructuras de transporte. En particular las estructuras de captación y de acumulación vesicular que nos van a interesar más son los transportadores de monoaminas vesiculares, así como tenemos transportadores de monoaminas en membrana que captan las monoaminas del espacio intersináptico al citoplasma. Esta captación luego es seguida por la acumulación vesicular, gracias a que las vesículas también cuentan con sus transportadores de monoaminas, entre los que contamos principalmente con 2. ¿Cómo es captación y transformación de las catecolaminas en estas células? Esta vía metabólica es una vía metabólica muy importante porque es la vía metabólica de la que vamos a hacer uso desde la medicina nuclear para poder ofrecerle falsos metabolitos, es decir, metabolitos alterados con otros nucleídos, para poder obtener una imagen o realizar un tratamiento sobre estas células. En principio voy a hablarles de la captación de la L-tirosina. La L-tirosina es el precursor luego de la primera catecolamina. La L-tirosina se capta a partir de estos transportadores de aminoácidos que hablábamos antes, el transportador de aminoácidos neutros, que ingresa a este aminoácido al citoplasma. Pero no solo es necesario que se ingrese en este caso, sino que además, para poder acumularlo en el interior de la célula, las células transforman rápidamente esta tirosina a través de la enzima tirosina hidroxilasa en L-dopamina, en L-dopa, perdón. Fíjense que la L-dopa, esto es algo en lo que me voy a detener un poquito. Fíjense que si uno analiza la molécula de tirosina, uno ve que tiene un anillo, tiene el grupo aminoácido, y en posición opuesta a este anillo, en posición para, tiene un oxidrilo. La tirosina hidroxilasa agrega otro oxidrilo y forma este grupo catecol, estos 2 oxidrilos contiguos, que están uno al ladito del otro, pero este segundo oxidrilo que lo agrega en posición meta, decimos los químicos, a el aminoácido, es decir, a 2 carbonos de distancia. Este oxidrilo en posición meta es lo que le da actividad a este neurotransmisor como tal, como neurotransmisor. Este oxidrilo en posición meta va a ser importante, o esa posición meta en realidad va a ser muy importante también para nosotros desde la medicina nuclear. Luego, la L-dopa es rápidamente transformada en L-dopamina gracias a la presencia de otra enzima muy importante, que es el aminoácido aromático de carboxilasa, y la L-dopamina es transformada por la beta-hidroxilasa en norepinefrina. La L-dopamina puede ser captada como tal por las vesículas neurosecretorias, o puede ser captada como norepinefrina, y la norepinefrina a su vez puede sufrir otra transformación por otra enzima, que es la feniletoanolamina N-metiltransferasa, que la transforma en epinefrina.
Como les decía, no solamente es necesaria la captación de las catecolaminas, sino también la acumulación de estas catecolaminas en las vesículas neurosecretorias, por lo que es importante la expresión en membrana de estas vesículas de los transportadores de monoamina. Los transportadores de monoamina más activos desde los falsos neurotransmisores que le vamos a ofrecer a estas células, tanto la NIBG como la DOPA, van a ser los transportadores de monoaminas de tipo 2. Bueno, hasta aquí podemos mencionar una primera diferencia entre feocromocitomas y paragangliomas. En primer lugar, los feocromocitomas, aquellas neoplasias que surgen en las suprarrenales, como primariamente en las suprarrenales, pueden secretar epinefrina predominantemente y cantidades menores de norepinefrina. Esto es porque estos tumores cuentan en las vesículas, estas células cuentan en sus vesículas con la presencia de esta enzima, la feniletanolamina N-metiltransferasa, por lo que cuando es captada la norepinefrina en las vesículas neurosecretorias, rápidamente es transformada en epinefrina, por lo que terminan quedando cantidades menores de norepinefrina y mayoritariamente epinefrina. Y sus secreciones tienen esa característica. En cambio, si las células neoplásicas se originan en tejidos paraganglionar, es decir, en vesículas paraganglionares, esa enzima no está presente y la secreción es exclusivamente de norepinefrina. Es decir, feocromocitomas secretan epinefrina predominantemente y norepinefrina, y paragangliomas exclusivamente secretan norepinefrina. Estos catecoles son luego, cuando no son recaptados por las células, por la membrana apical de la célula, en el espacio intersináptico son inactivados y eliminados luego por excreción. Y fíjense que la inactivación siempre pasa por lo mismo, por transformar este oxidrilo que está en posición beta al grupo funcional, al otro grupo funcional, en otra cosa, ¿no? Se lo inactiva metilándolo en este caso. La catecol o metiltransferasa le mete un metilo en ese oxidrilo para inactivar tanto a la noradrenalina, la metila y la transforma en normetanefrina, a la adrenalina en metanefrina y a la dopamina en metoxitiramina. Y una vez que están inactivados, se eliminan a través de excreción urinaria. ¿Cómo es la presentación clínica de feocromocitomas y paraganglioma? La mayoría de los síntomas están relacionados con la hipercatecolaminemia, son inespecíficos, lo que lleva a que estos tumores se los confunda con distintos diagnósticos. A este hecho se agrega que el perfil secretorio de los tumores adrenales y los paradrenales es diferente, con secreción de epinefrina y norepinefrina en los adrenales y solo norepinefrina en los paradrenales, lo que provoca manifestaciones clínicas relativamente distintas. Entre el 80% y el 90% de estos tumores producen hipertensión, que puede ser sostenida o paroxística, y están igualmente presentes. En el 90% de los casos, los pacientes aducen dolores de cabeza. Estos pueden ser leves o severos, pueden ser breves o durar varios días. Alrededor de entre el 60 y el 70% de los pacientes presentan una sudoración excesiva generalizada. Bueno, muchos suelen resumir estos síntomas como una tríada clásica de dolores de cabeza, palpitaciones y sudoración profusa. Sin embargo, por un lado, entre el 20 y el 30% de los pacientes es asintomático, incluso alrededor de un 13% son normotensos. Por otro, las palpitaciones, la ansiedad y el nerviosismo son síntomas más relacionados con los tumores que producen epinefrina, es decir, con los adrenérgicos. Bueno, entonces, desde el punto de vista diagnóstico, contaremos con varias alternativas. La primera de las que les voy a mencionar es la fluordopa. La fluordopa, como les decía, es un falso neurotransmisor, es decir, un neurotransmisor al cual hemos modificado desde la medicina nuclear, agregándole un flúor 18 en una posición conveniente. Fíjense que tiene estos dos que tiene el grupo catecol, tiene el oxidrilo en posición meta y el oxidrilo original que tenía la tirosina. Ingresa igual que la tirosina a estas células, ingresa a partir de los transportadores de aminoácidos neutros, por el cual ingresa la tirosina,
pero para poder acumular la dopamina en el citoplasma de estas células es necesario que haya cierta expresión de determinadas enzimas que transforman a la L-dopa en otros neurotransmisores. Por ejemplo, la aminoácido aromático de carboxilasa, que transforma a la L-dopa en L-dopamina, y luego, en el caso de las células cromafines, por supuesto, esta fluorL-dopamina es transformada a fluorL-norepinefrina y acumulada en las vesículas neurosecretorias. Es decir, que la captación se da a través de los transportadores de aminoácidos neutros, sobreexpresados en la membrana plasmática de estas células a lo largo de una ventana muy amplia del desarrollo de estas neoplasias, y luego es acumulada gracias a su transformación enzimática y luego gracias a la captación en las vesículas. Les recuerdo que las guías europeas para el diagnóstico primario de estos tumores, en general, para estos tumores neuroendocrinos, recomiendan la fluorL-dopa como primera opción, ¿no? En números romanos acá se muestra cuál es la estrategia diagnóstica más recomendada, más recomendada, la siguiente, la número 2, y por último la número 3, y se compara el galio un análogo de la somatostatina marcado con galio, los análogos de somatostatina marcado con galio, la fluordopa y a la FDG, ¿no? Y fíjense que si buscamos a los tumores neuroendocrinos que derivan de la cresta neuronal, como por ejemplo el feocromocitoma, el paraganglioma, el neuroblastoma y el cáncer medular de tiroides, en general la fluordopa está en los primeros lugares. Obviamente, este primer lugar en el cual se encuentra la dopa depende también de la agresividad de las células que nos encontremos en la masa tumoral. Por ejemplo, si nos posicionamos en feocromocitomas, si estas células tienen la succinato deshidrogenasa 1 mutada, son menos agresivas que si tienen la succinato deshidrogenasa D mutada, son menos agresivas que si tienen la succinato deshidrogenasa B mutada. Por lo cual, si es la D la que está mutada, la primera opción es la dopa, pero si es la B y las células son más agresivas, la primera opción termina siendo FDG. Bueno, esta tabla la van a encontrar en esta guía para la realización del diagnóstico de tumores neuroendocrinos. Se las voy a dejar en la bibliografía recomendada. Por otro lado, el otro neurotransmisor, el otro falso neurotransmisor que vamos a utilizar desde la medicina nuclear para realizar diagnóstico y tratamiento de estas células cromafines es de los tumores derivados de estas células, es la MIBG. Fíjense que la MIBG, en este caso decidí utilizar una MIBG marcada con iodo 131, es muy similar a la norepinefrina. Acá tiene un grupo funcional muy parecido al grupo aminoácido, que es el grupo guanidonio, y un iodo en posición meta, es decir, a 2 carbonos de distancia. Un iodo que le da ese parecido con las catecolaminas. Termina pareciéndose mucho a la epinefrina y la norepinefrina, particularmente más a la norepinefrina, y es captado por los transportadores de monoaminas, el transportador de norepinefrina que se encuentra sobreexpresado en membrana de estas células. Es captado al citoplasma, no recibe transformación enzimática en el citoplasma, no hay enzimas que lo reconozcan en el citoplasma, por lo que en la MIBG es muy importante, quizás más que en la DOPA, es muy importante la expresión de los transportadores vesiculares de MIBG que permiten acumular, es decir, captación mediante el transportador que se encuentra en membrana de monoaminas, pero acumulación, que es también tan importante como la captación, por los transportadores que se encuentran en las vesículas neurosecretorias. Bueno, voy a detenerme un poquito en la química de esta MIBG. De paso voy a hablarles voy a comentarles que este año se realizó el congreso el primer Congreso Latinoamericano de Ciencias de la Radiofarmacia. Esta asociación de la ciencia de las radiofarmacias decidió realizar un congreso específico en Latinoamérica para relevar cuáles eran los trabajos que se estaban realizando en radiofarmacia en nuestra región, y nosotros como laboratorio presentamos 2 trabajos, uno de ellos relacionado con la MIBG.
En particular, voy a contarles que hace un tiempo atrás, se realizaba la síntesis de MIBG por un método que se llamaba intercambio isotópico, el método nucleofílico de intercambio isotópico. ¿En qué consistía en este método? En tomar una MIBG marcada con yodo estable, tal cual la MIBG, pero marcada con yodo estable, y se le ofrecía yodo 131, y se producía un intercambio de un yodo por el otro. Estas estrategias químicas de marcación eran muy conocidas en nuestro ámbito, son reacciones muy sabidas, muy bien manejadas, en las que tenemos mucha experiencia. Sin embargo, también conocemos, así como conocemos muy bien estas reacciones, conocemos muy bien sus limitaciones. Entre esas limitaciones podemos mencionar que para poder obtener buenos rendimientos se necesita partir de miligramos de precursor para obtener un buen rendimiento, pero particularmente en este caso el grupo entrante, el grupo que entra a la molécula, el grupo químico que va a ingresar a esta molécula para producir el radiofármaco, es exactamente, pertenece al mismo elemento que el grupo que sale, es yodo por yodo, lo que hace que el precursor y el producto final sean esencialmente la misma molécula, y lo que produce la consecuencia de que precursor y producto final no se puedan separar, lo cual afecta a la actividad específica, ¿no? Pero también conocemos otro grupo de reacciones mediante el cual se puede obtener MIBG, esas son las estrategias de sustitución electrofílica, en las que tenemos el precursor adosado a moléculas ya más sofisticadas, ¿no? Este yodo electrofílico va a ingresar, este grupo atacante va a ingresar para producir la MIBG, pero el grupo que va a salir es un grupo más especializado como grupo saliente, y en particular muy distinto al grupo entrante. Bueno, se produce la reacción, y una vez que termina la reacción, el producto final es muy distinto a la molécula que nos queda como resto del precursor, lo que hace posible la separación del producto final del precursor. En este caso particular, este resto de precursor está como atado, está pegado a una resina macroscópica que puede ser separada mediante una simple filtración. Es decir, por una filtración simple se separa la MIBG que es soluble de esto que es macroscópico e insoluble. Perdón. Bueno, las ventajas de estos métodos son muchas. En principio se necesitan mucho menos masa para obtener buenos rendimientos, microgramos ya son suficientes para obtener, microgramos de precursores es suficiente para obtener buenos rendimientos, son reacciones que ocurren en medios muy moderados y generalmente son muy rápidas, y dado que el grupo que ingresa es muy distinto al grupo que sale, es posible separar el producto final del resto de los precursores, lo que hace que se puedan obtener actividades específicas mucho más altas. Bueno, tan es así que en 2014 nos decidimos a realizar un proyecto de desarrollo tecnológico y social en colaboración con la Universidad de San Martín para la mejora de esta síntesis. Y fue así, bueno, obtuvimos purezas radioquímicas muy buenas por este método, una molécula muy estable y principalmente actividades específicas mucho más altas. Nuestro primer objetivo fue poder realizar MIBG cardiológica marcada con yodo 123 de alta actividad específica, y realizamos en 2015 un primer ensayo clínico en colaboración con el Instituto Cardiológico de Buenos Aires para poder evaluar la estratificación de riesgo en pacientes con insuficiencia cardíaca, y realmente nos fue muy bien. Las imágenes obtenidas fueron muy satisfactorias. En segundo lugar, y lo que más nos interesa en esta charla, es que bueno, pudimos empezar a sintetizar la MIBG de alta actividad específica con yodo 131 para terapia. Y realizamos una primera dosis en 2018 bajo uso compasivo para un paciente que tenía un feocromocitoma. Una dosis bastante alta se realizó, y a pesar de ello no se observaron efectos adrenérgicos al momento de la aplicación de la dosis, ni efectos adversos a corto ni a largo plazo por la radiación aplicada. Bueno, gracias a los éxitos que tuvimos con esta síntesis, nos decidimos a
producir nuestro propio módulo de síntesis, nuestro propio robotito para poder sintetizar la MIBG, lo desarrollamos, y también desarrollamos un programa para poder controlar este robot. Ahora este módulo de síntesis fue avanzando con el correr de los años, se fue complejizando, pero esta imagen tiene lo lindo de haber sido el primer módulo de síntesis que elaboramos. Bueno, entonces, el iobenguano, la MIBG marcada es similar entonces a la estructura del neurotransmisor norepinefrina y está sujeto a las mismas vías de captación y acumulación. El transportador de norepinefrina capta a la MIBG en las terminales nerviosas adrenérgicas y por lo tanto se acumula en los tejidos que están inervados adrenérgicamente. ¿Como cuáles? Como corazón, pulmón, médula suprarrenal, glándulas salivales, hígado y vaso, y lo que nos va a interesar particularmente a nosotros es también en neoplasias o en tumores de origen de la cresta neural. Los tumores de la cresta neural expresan niveles elevados de los transportadores de norepinefrina en la membrana plasmática y niveles elevados de transportadores de monoaminas en las membranas de sus vesículas. Por lo cual la MIBG va a estar indicada para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos de más de 12 años en tumores derivados de la cresta neural localmente avanzados o metastásicos y resecables, por supuesto, positivos para la gammagrafía, en la gammagrafía con iobenguano, y que requieren tratamiento anticanceroso sistémico. ¿Cuáles son estos tumores? Bueno, nosotros hablamos hasta aquí de feocromocitomas y paragangliomas, pero también tumores carcinoides no operables, neuroblastomas de estadios 3 o 4, cáncer medular de tiroides y cáncer medular de tiroides, metastásico o recurrente. ¿Por qué la necesidad de una alta actividad específica entonces para la terapia? Bueno, se va a dar por dos motivos. El primero de los motivos está relacionado con lo que venimos discutiendo hasta ahora, que estos transportadores, tanto los que captan la MIBG en la membrana como los que los acumulan en las vesículas, son transportadores saturables. Es decir, vamos a querer darle la menor masa posible a estos transportadores para que ingresen la actividad, porque con la menor masa posible van a ser más eficientes en la captación y en la acumulación en las vesículas. Pero por otro lado, se conoce que existe, así como esta vía de captación y acumulación específica de la MIBG, hay una vía de captación inespecífica de MIBG. Esta otra vía de captación inespecífica empieza a ser mayor cuanto más saturada está la vía de captación específica. Es decir, uno podría decir, bueno, es una ventaja que se capte por dos métodos distintos. Bueno, pero no necesariamente lo es en este caso, porque la vía de captación específica tiene una biodistribución más compatible con el tratamiento de estos tumores que la vía de captación inespecífica, que tiene una biodistribución un tanto distinta y menos eficaz. Por otro lado, y tan importante como la efectividad de entregarle una dosis y de que esta dosis sea acumulada por estas neoplasias, también es importante, tan importante como ello, no producir un estímulo de liberación de catecolaminas al momento de la administración de esta droga. Por lo cual, cuanto menor masa le ofrezcamos de este análogo de la norepinefrina, menor será la probabilidad de que produzcamos un estímulo y un efecto adverso al momento de la aplicación que haga que se interrumpa la aplicación. Por lo cual la actividad específica también es importante en este segundo sentido, en el sentido de que el efecto adverso, la probabilidad de producir un efecto adverso en el momento de la aplicación de la terapia va a ser menor si la actividad específica es mayor. ¿Qué es la actividad específica? Voy a recordarlo brevemente. La actividad específica es la actividad de una especie radiofarmacéutica sobre la masa de la especie farmacéutica activa. Esto es la actividad específica del radiofármaco, ¿no? ¿Cómo se mide la actividad específica? Como mediante una unidad de actividad sobre una unidad de masa. Y elegimos la relación que más nos convenga, ¿no? Megabecquerel sobre miligramo, milicurie sobre miligramo, bueno, la que más resulte conveniente. En el caso de la
MIBG de alta, actividad específica, la actividad específica de MIBG va a estar definida por la actividad de MIBG marcada, por ejemplo, de la actividad de MIBG marcada con yodo 131 sobre la masa total de MIBG, tanto la marcada con yodo activo como la marcada con yodo estable. Desde el punto de vista de la terapia o del diagnóstico, una no sirve y la otra no, pero desde el punto de vista de la acumulación y de la captación y la acumulación son indistinguibles las dos. Por lo tanto, digamos, cuanto más marcada con yodo estable tengamos, que esté diluyendo la MIBG marcada con yodo activo, más ineficientes seremos en entregar la actividad, en que estas células capten la actividad y la acumulen en sus vesículas. Una actividad específica mínima para terapia se la considera a partir de los 92.500 megabecquerel por miligramo de MIBG, es decir, unos 2.500 milicurie por miligramo de iobenguano. Pero la actividad específica recomendada empieza a estar en actividades específicas mayores de 1 gigabecquerel, 1,5 gigabecquerel por miligramo de iobenguano, es decir, unos 4.100 milicuries por miligramo de iobenguano. Bueno, pero hasta aquí hemos hablado digamos, de la biología y de la bioquímica de estos tumores. Y hasta aquí, digamos, podemos decir, bueno, esta es la teoría de cómo debieran suceder las cosas. Pero en definitiva, esto digamos, empieza a ser válido cuando esta teoría se transforma en hechos, y los hechos se ven en la clínica, ¿no? Y para poder hablar de la eficacia y de la seguridad de la aplicación de estos diagnósticos y estos tratamientos, se me ocurrió que no había nada mejor que mencionar el ensayo clínico que llevó a la aprobación de la terapia con MIBG de alta actividad específica. En este ensayo clínico se buscaron pacientes con feocromocitomas y paragangliomas avanzados. Se enrolaron en un principio 81 pacientes. De estos 81 pacientes enrolados, no cumplieron con el criterio de inclusión 7 pacientes. En este proceso de descartar estos 7 pacientes, el grupo de investigación menciona que fue particularmente importante la insuficiencia renal que presentaban estos pacientes al momento de empezar la terapia. Pensemos que estos pacientes ya vienen probablemente con varios tratamientos sistémicos, y la insuficiencia renal al momento de iniciar el tratamiento es un criterio de inclusión para estos pacientes, para poder incluirlos en una terapia con MIBG o no. De estos 74 pacientes que quedaron de los 81, lo primero que hacen es fijarse si efectivamente son positivos para la gammagrafía con MIBG, y le dan una dosis dosimétrica de 5 milicuries de MIBG de alta actividad específica. A través de esa dosis dosimétrica encuentran que 5 pacientes no eran ávidos por MIBG, no captaban MIBG, y uno de estos pacientes captaba MIBG, pero esta MIBG captada no era retenida por el tiempo suficiente. Recordemos que no solo deben estar las estructuras de membrana, sino que además las estructuras de acumulación en las vesículas, es decir, los transportadores de monoaminas en vesículas. Si esos transportadores no están, será captada, pero no acumulada. Habrá un washout, como se dice en el área de cardiología, hay un washout más rápido. Bueno, entonces se quedan con 68 pacientes, y en estos 68 pacientes realizan 2 dosis terapéuticas. A los 68 pacientes le dan una primera dosis terapéutica, y a 50 pacientes le llegan a dar una segunda dosis terapéutica. Entre este grupo y este grupo se discontinúan 18 pacientes, y esa discontinuidad tiene que ver con los efectos adversos. Quiero mencionar que en este ensayo clínico se estipulan dosis particularmente altas, de 500 milicurie por dosis por ciclo terapéutico, pero estipulan un rescate de médula con células madres. Es decir, prevén que pueden llegar a tener efectos
trombocitopénicos, neutropénicos en algunos pacientes y hacer un rescate de médula en estos casos, porque particularmente trabajan con dosis bastante altas. Bueno, y se sigue a estos pacientes durante más de 70 meses. Bueno, las dosis terapéuticas utilizadas en los ensayos clínicos se basaron en el peso corporal, aunque fueron ajustadas por los datos de dosimetría. Se planificaron un total de 2 dosis, como les venía diciendo, por vía endovenosa, con un mínimo de 90 días de diferencia entre aplicaciones. La dosis estuvo basada en el peso corporal y el valor de corte para estipular la dosis lo tomaron en 62,4 kilos. Aquellos pacientes que tenían 62,5 kilos o más, directamente le daban 500 milicuries de dosis, los 18.500 megabecquerel, y los pacientes que pesaban menos de 62,5 kilos le daban 8 milicuries por kilo de paciente. Pudieron determinar que la vía de excreción se realizó exclusivamente por vía renal, con una excreción acumulada de un 50% en las primeras 24 horas y 80% en las 120 horas, con un T medio de eliminación biológica de 35 horas, de alrededor de 35 horas, y si cuando analizaban la MIBG excretada por orina, encontraban que principalmente era todo MIBG inalterada. El 94% de la actividad estaba como MIBG inalterada. De las otras sustancias halladas, en ese 6%, mayoritariamente encontraban yodo libre, algo de ácido metayodipúrico, y en un paciente encontraron, uno de los 68 pacientes encontraron metayodobencilbisguanidina, que esto probablemente fuera una impureza de la síntesis. Bueno, al momento de evaluar la eficacia la evaluaron en base a 2 criterios. El primer criterio fue la reducción de la medicación antihipertensiva, y esta reducción la evaluaron, o sea, si era efectiva, la evaluaban con un criterio muy exigente. Tenía que haber una reducción de más del 50% en todas las medicaciones antihipertensivas por más de 6 meses. Y en segundo lugar, evaluaron la eficacia a partir de la reducción tumoral con el criterio RECIST. Bueno, dividieron al grupo de 68 pacientes en 2 grupos, aquellos que recibieron una dosis terapéutica y aquellos que recibieron las 2 dosis terapéuticas, y si podemos ver, en aquellos que pudieron recibir una dosis, encontraron que la reducción de la medicación antihipertensiva por más del 50% por más de 6 meses se dio en tan solo un paciente, el 6% de este grupo, y el 17% restante no cumplió con este grado de exigencia, ¿no?, que le imponen al tratamiento. En los 18 pacientes evaluados se pudo evaluar la reducción tumoral en 14 pacientes, 10 de los cuales tuvieron enfermedad estable, 2 progresión de la enfermedad, y 2 no pudieron evaluarlos. En los 50 pacientes que recibieron las 2 dosis terapéuticas, el 32%, 16 de estos pacientes, logró cumplir con este criterio de la reducción de la medicación hipertensiva por más del 50% por más de 6 meses. Y en cuanto a la reducción tumoral, se pudo evaluar a los 50 pacientes. No hubo respuesta total en ninguno de estos 50 pacientes, sin embargo, hubo respuesta parcial en el 30% de los pacientes, enfermedad estable en el 68% de los pacientes, y progresión de la enfermedad en tan solo 2 pacientes. Cuando observamos las curvas de sobrevida en función del tiempo respecto del control, en estos 68 pacientes estudiados, se observa una mejora notable en la sobrevida de estos pacientes. Y cuando evaluaron los efectos adversos más graves y más frecuentes fueron la trombocitopenia, la anemia, la leucopenia y la neutropenia, que son efectos que se producen en la médula
ósea roja, ¿no? Por la radiación, por la captación en médula ósea roja, por lo cual los ajustes dosimétricos van a ser especialmente sensibles en estos casos, evaluando la médula ósea roja. Asimismo, así como fueron los efectos adversos, estuvieron dentro de los efectos adversos más frecuentes, así también estuvieron dentro de los más graves, dentro de los más frecuentes en los más graves, los grados 3 los efectos adversos de grados 3 a 5, dentro de los más frecuentes encontramos también la trombocitopenia, anemia, leucopenia y neutropenia. Recordemos que en este caso, en el caso de este ensayo clínico, se daban dosis de 500 milicuries y ya preveían que iban a poder realizar el rescate de médula con células madres. En el caso local, en la Argentina, ¿qué experiencia tenemos en la aplicación de la terapia, en la realización de terapia con MIBG de alta actividad específica? En primer lugar, tenemos que mencionar que tanto médicos como físicos locales han decidido aplicar terapias con actividades considerablemente más bajas, entre 200 y 350 milicuries, un poco el criterio europeo mezclado con el criterio americano, digamos, ¿no? Porque el criterio europeo es el de aplicar actividades más bajas. Si tomáramos una dosis promedio de 250 milicuries y tomáramos el mismo valor de corte de 62,5 kilos, estaríamos aplicando aproximadamente 4 milicuries por kilo de peso, pero esto es una estimación mía. Hasta el momento no hay un criterio general en Argentina para establecer la actividad por peso del paciente. Bueno, seguramente vamos a encontrar diversas tablas, diversas publicaciones que nos hablan de los órganos más sensibles. Obviamente dentro de los más sensibles, los más críticos son riñón y médula ósea. Riñones, sobre todo en aquellos pacientes que ya vienen comprometidos por otras terapias previas y que ya presentan grados de insuficiencia renal, en los que se puede aún más complicar por la excreción renal de la MIBG para terapia. Y por supuesto el otro órgano sensible, más sensible, digamos, es la médula ósea roja, en la que también debemos realizar los debidos ajustes dosimétricos. Para lo cual se recomienda realizar una dosis dosimétrica con 5 milicuries de MIBG de alta actividad específica. Y lo que se recomienda es que sea con una MIBG de actividad específica que por lo menos esté en el mismo orden que la actividad específica que luego se va a utilizar en la terapia con la MIBG. ¿Por qué esto? Porque como les dije, la MIBG tiene dos captaciones, una específica y una inespecífica. Y la inespecífica tiene una biodistribución un tanto distinta. Estos trabajos, los que evalúan MIBG, biodistribución de MIBG con alta actividad específica versus baja actividad específica, mayormente los vamos a encontrar en los estudios de MIBG cardiológica. Y como en muchas ramas de la medicina nuclear, no nos ponemos bien de acuerdo en la nomenclatura de las cosas. En el caso de la MIBG cardiológica, cuando se habla de alta actividad específica, en lugar de decir alta actividad específica como en oncología, se la llama sin portador agregado. Entonces la van a encontrar así, non-carrier added MIBG, pero es lo mismo que nosotros decimos de alta actividad específica. Pueden observar que en las tablas de captación, por ejemplo, en miocardio, la captación, la actividad captada depende de la actividad específica de la MIBG. Si le ofrecemos a este miocardio una de alta actividad específica, va a captar una cantidad, y si vamos bajando la actividad específica, capta cada vez menos ese miocardio. Y si realizamos comparaciones o relaciones de captación de un órgano versus otro, por ejemplo, en este caso se muestra la relación de miocardio versus pulmón, vemos que esas relaciones varían en función de la actividad específica. Por lo que les recuerdo que la dosis dosimétrica debe ser dada con una actividad de 5 milicuries para poder seguirla a lo largo de los días y poder evaluar esta captación, pero también la acumulación, como les decía antes, ver que realmente esas células se acumulen, y debe ser dada con una actividad específica
al menos similar a la que se va a dar luego, por lo menos del mismo orden a la que se va a dar luego en la terapia, para poder evaluar bien la biodistribución. Bueno, para ir cerrando entonces el diagnóstico y la terapia de estas neoplasias neuroendocrinas derivadas de la cresta neural. ¿Cuáles son estas neoplasias neuroendocrinas derivadas de tejido neuroectodérmico? Bueno, principalmente feocromocitomas y paragangliomas, y estarán indicados estos tratamientos en aquellos feocromocitomas metastásicos, malignos inoperables. También podremos tratar tumores carcinoides no operables, neuroblastomas de grado 3 o 4 y cáncer medular de tiroides metastásico recurrente. Desde la medicina nuclear podemos ofrecer a estos pacientes para el diagnóstico principalmente fluordopa o iodo 123 mBg, pero principalmente fluordopa. Recordemos que las guías ponen como principal opción en general a la fluordopa. Para los que están derivados de la cresta neural, obviamente, ¿no? También vamos a poder, en algunos casos, realizar el diagnóstico con análogos de somatostatina marcados con galio 68 en principio. Y para la terapia podemos ofrecerles MIBG de alta actividad específica, y en aquellos tumores que demostraron ser captantes para análogos de somatostatina, podemos ofrecerle análogos de somatostatina marcados con emisores beta menos, como por ejemplo lutecio 177. Bueno, entonces, cuando realizamos tratamiento con MIBG de alta actividad específica, en estos tumores podemos esperar principalmente una normalización de la presión arterial y una reducción de la frecuencia de las crisis de liberación de catecolaminas. En algunos casos observaremos también reducción de la masa tumoral y ausencia de progresión de la enfermedad. No suelen verse casos de remisión total en estos pacientes. Sin embargo, hay un aumento significativo de la expectativa de vida en estos pacientes y una mejora sustancial de la calidad de vida de los mismos. Bueno, en nombre de todo nuestro equipo, en nombre de Julián, Federico, Guillermo, Claudio y de todos los que formamos, Pablo Paz, Sebastián, Luciano, Patricia, les damos las gracias por habernos escuchado, y sepan que estamos plenamente disponibles para cualquier duda, cualquier consulta que quieran realizarnos. Muchísimas gracias.